El editorial de este miércoles 28 de enero del año 2026 es, para mí al menos, uno de los más especiales que he escrito en el canal, que además lo subo para todos los públicos, porque así me lo piden cada 10 días los miembros del propio canal, y que aprovecho para deciros que le deis mucho cariño, compartidlo en redes sociales con vuestros amigos, en grupos de WhatsApp, en donde queráis, porque creo que este editorial sobre Mourinho sirve para que los que lo vivimos recordemos esa etapa y de dónde venimos, y los que no lo vivieron sepan por qué fue tan importante José Mourinho en el Real Madrid y por qué la prensa odia tanto a José Mourinho. Y como siempre digo en este tipo de casos, si queréis ver este tipo de editoriales a menudo o si queréis entrar en el grupo de miembros de Telegram, os dejaré por aquí la diapositiva con el tema de las membresías y os agradezco el apoyo, seáis miembros o no, que le dais a este canal, porque sin vosotros, siempre lo digo, esto no sería posible. Así que vamos con Mourinho, el editorial de hoy. Vale. A José Mourinho se le recibió en el Real Madrid como un héroe, tras salvar el fútbol con el Inter de Milán en aquella inolvidable eliminatoria contra el Barcelona. Recuerdo vivir la vuelta de semifinales en casa de mi amigo Juan, culé hasta la médula, y sentir su frustración al ver a su equipo chocar contra un muro diezmado por aquella expulsión prefabricada de Thiago Motta. Yo sufría imaginando al Barça profanando el Bernabéu en una final de la Copa de Europa con todo lo que eso conlleva. Al acabar, grité, con la timidez del que se sabe en casa ajena, y mi amigo se desplomó sobre el sofá mientras se le apagaba la mirada. De repente, Mourinho empezó a correr hacia el fondo de los seguidores italianos y el Barcelona encendió los aspersores. Víctor Valdés fue a por él envuelto por una rabia infinita y ese extraño saber perder que tienen los que tuvieron que pagar a un vicepresidente arbitral durante décadas porque no paraban de perder y de alguna manera había que ganar. Aquella imagen me encendió como pocas veces. Yo ya admiraba a José Mourinho, pero ahí empecé a amarlo, a quererlo en mi equipo, a que fuera uno de los míos, a que nos pidiera ir a la guerra con él. El 31 de mayo del año 2010, José Mourinho fue presentado como entrenador del Real Madrid junto a Jorge Valdano. Fue una rueda de prensa multitudinaria, larga, esperada y enérgica. En un momento de la misma, Mou dejó una frase que el madridismo se tatuó para siempre y que de vez en cuando recorre las redes sociales con tímida viralidad y ese poder inmenso de la nostalgia. Bonito no es entrenar al Real Madrid, sino ganar en el Real Madrid. En noviembre de ese mismo año, en el primer clásico de la temporada, el Barcelona destrozó al Real Madrid con un doloroso 5-0. Cuentan los futbolistas del equipo blanco que José Mourinho llegó tranquilo al vestuario. No gritó, no echó gasolina al fuego, ni siquiera fue excesivamente crítico con la plantilla pese al varapalo. Levantad las cabezas. La próxima vez será diferente, resumió el portugués según versiones de distintos jugadores años después de lo sucedido. Ese día, Mourinho entendió que debía ser camaleónico para poder derrotar al Barcelona en España y que se tenía que acabar la etapa pusilánime y tibia en la que vivía instalado el madridismo y el Real Madrid desde que acabó la era de los galácticos con más pena que gloria. El plan era ir a una guerra a matar y morir, no solo a lucir banderas blancas y barro. Ir a la guerra significaba acabar con ciertos amiguismos, defender lo tuyo sin mirar a otro lado, mostrar un egoísmo bien entendido, en definitiva, volver. Y todo ello meses después de que España ganase el Mundial y en este país hubiera obsesión casi enfermiza por conservar aquello en una burbuja impenetrable, como si tuviera que durar para siempre,
porque el éxtasis alcanzado ante Holanda había unido a todos y hasta algún periodista divorciado había llamado a su exmujer por si sonaba la flauta. Lo que sonó fue el contestador, por cierto. La plantilla del Real Madrid, no toda, pero sí gran parte, entendió que todos los partidos debían ser una batalla sin cuartel, fuera cual fuera el rival, estuviera quien estuviera enfrente. Ahí empezó parte de la erosión. Los clásicos dejaron de ser una piscina de bolas para el Barcelona. Había que devolver los golpes, ganar, recuperar el trono, y eso solo podía hacerse sin empatía, con sangre en los ojos, entendiéndolo todo. Jamás se lo perdonaron a Mourinho. Los que defienden que Negreira no era nadie y que pintaba entre poco y nada, te intentaron convencer en su momento que el fútbol español se resquebrajaba por culpa de un entrenador portugués. Hicieron mucho énfasis, por cierto, en su nacionalidad años antes de mandar a un brasileño al sambódromo de su país, que simplemente quería llevar al club que le pagaba a la victoria. Mourinho no era diplomático ni embajador del fútbol español. Era ni más ni menos que entrenador del Real Madrid. Matices que conviene recordar 3 lustros después. El ambiente se enrareció y la selección, dicen, acabó pagando los platos rotos. Qué casualidad que el ambiente era bueno cuando el Barcelona ganaba y se tornó malo, malísimo, tormentoso cuando el Barcelona empezó a perder y el Real Madrid se agarró de nuevo a su ser. Las críticas se tornaron feroces y las mentiras escalaron con violencia. Todo se manipulaba, todo se sacaba de contexto. Las faltas de respeto irrumpieron como una cascada. Hasta se persiguió al hijo de Mourinho porque todo valía y nada era suficiente. Se dijo que mandaba a Aitor Karanka a sala de prensa cuando iban mal dadas y la realidad es que nunca, repito, nunca mandó a su segundo entrenador a hablar ante los medios después de una derrota. Nunca, jamás. Eso no sucedió. Pero miente, repite la mentira, subráyala, que algo queda. O el día que Mourinho sacó una lista de errores arbitrales porque se lo ordenó el club y la prensa empezó a decir que el portugués había salido con un folio para quejarse del arbitraje. Era tal la esquizofrenia de los medios de comunicación que hasta se manipulaba lo que todos estaban viendo o escuchando. Ni siquiera en la crítica futbolística encontraron consuelo. Tildaron de ultradefensivo a un equipo que marcó 336 goles en aquellas 3 ligas, 12 más que el increíblemente ofensivo, espectacular, negreiril, arrollador e imparable Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid, que no jugaba a nada, firmó una liga 2011-2012 que nadie ha logrado replicar, ni siquiera en estos tiempos en los que parecemos la liga escocesa, porque Javier Tebas ha arrasado el fútbol español hasta dejarlo en la nada, que no es como Mourinho rompiéndolo todo por poner a Pepe de mediocentro en un clásico, pero tampoco está mal. Ha pasado más de una década desde su adiós y todavía hoy las tertulias dibujan retratos rabiosos, plagados de rencor, obtusos y propios de mentes adolescentes, eruditos de plástico e intelectuales al 70% de descuento que no perdonan que Mourinho les quitase el juguete de las manos, despertase al gigante dormido, encendiese a una afición entregada y levantase todas las alfombras del fútbol español bajo las que se escondían toneladas de mierda, algunas de las cuales confirmó años después la agencia tributaria cuando los ecos del purqué más famoso de la historia parecían ya apagados. Odian a Mourinho porque la gente ha aprendido a desmentirlos en vez de a escucharlos. Porque la gente ya no abraza sus campañas como antes. Porque la gente empezó a entender el madridismo de la manera correcta y no de la manera manoseada y sucia que nos montaron durante décadas. Odian a Mourinho porque se vivía mejor con antimadridistas, diciéndole a los madridistas cómo debían sentir su club y cómo debía comportarse su club. Lo odian
En definitiva, porque el madridismo dejó de leer en braille.